Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo la historia de Miguel Zacarías, víctima de las bromas de Pedro Infante. Espero lo disfruten, tanto como yo. Comenzamos. Pedro Infante, el máximo ídolo, aparte de ser un artista completo y que se ganó al público mexicano y del extranjero con sus películas y su canto, poseía un carisma nato y era un hombre profesional, pero sin dejar a un lado al niño que siempre traía adentro. Pedro Infante aprovechaba cualquier situación para echar a andar sus planes al momento que estos aparecieran. Una de tantas historias cuenta que una vez rumbo a Lindavista se encontró a unos niños jugando a la rayuela. Se bajó de su moto y comenzó a jugar con ellos. Algunas veces les regalaba trompos, yoyos y bolsas repletas de canicas. Don Miguel Zacarías, quien falleciera a los 101 años de edad, recuerda también ser víctima de las bromas de Pedro Infante. Y así lo decía. Pedro era un chamaco con bigote muy inmaduro, pero la verdad, aunque la mayoría de las veces yo no andaba de muy buen humor, él me sacaba una sonrisa con las ocurrencias que siempre tenía. Yo, para empezar, era una persona que no me gustaba saludar a las personas de mano. Se me hacía un acto muy insalubre. Imagínense ustedes que los hombres van al baño y luego salen a saludar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tanto no se agarran! Entonces, una vez Pedro ya sabía que no me gustaba y desde que yo venía entrando, se sonrió y se paró frente de mí. En eso, se escupe la mano, se la frota y me dice: «Ahora sí, mi jefe, salúdeme». Me tomó de la mano con gran fuerza hasta que me saludó. En ese momento le di una gritoniza y pues ni modo de correrlo. En otra ocasión, Pedro se encontraba muy calladito y nomás se les quedaba viendo a los técnicos y pues de repente se sonreían, pero ninguno decía nada. Me fui a mi casa y cuando iba a mi habitación me dice mi esposa: «¿Y ahora eso qué? ¿Cuál eso, mujer? Eso que traes colgando atrás». Pedro me había colgado una cola larga de tela que agarró de utilería y de color rojo como el diablo. Me dio tanta vergüenza que solo de imaginarme que me fui paseándola, y eso que me bajé a comprar el pan, pero nadie me dijo nada. De momento me molesté mucho y corrí al teléfono para marcarle a Pedro, pero yo sé que también él era el que me contestaba porque escuché cómo fingía la voz. Pero bueno, ya a todo esto aprendí a verle el lado positivo de las cosas, pero de que lo regañé, eso sí, ni a él se le podría olvidar. Pedro era tan cínico pero bonachón. En otra ocasión, mientras grabábamos otra escena donde él no aparecía, se colocó detrás de mi silla y se agachó como si fuera un niño chiquito. Yo no sé cómo le hizo, pero el chiste es que me quitó las agujetas de mis zapatos. Y cuando grité «¡Corte!», me levanté para dar indicaciones y los zapatos se me salían. En eso que escucho una carcajada y comienza a gritarme: «¡Éjele, éjele! Ahora sí, alcánceme si puede». Por eso Pedro Infante siempre fue un actor de mis preferidos, y no solo mío, sino también de sus compañeros actores y de los técnicos del staff. Pedro Infante Cruz, el hombre que nunca dejó de ser niño. Y bien amigos, así es como llegamos al final de nuestra emisión. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.